y no nos podemos sino despedir sin hablar de la contingencia, ¿verdad? Lo que ha pasado durante estas últimas 2 semanas, y por eso que hemos denominado el capítulo el retiro del 10% de la AFP y por supuesto los desafíos de la política en torno a esto. Para esto hoy día tenemos una gran invitada que queremos presentar a continuación, nuestra senadora Jimena Rincón, ¿verdad? Que fue ex ministra del Trabajo y Previsión Social, ex ministra también de la Secretaría General de la Presidencia en el gobierno de la presidenta, también fue intendenta de la región metropolitana, ¿verdad? En el gobierno de Ricardo Lagos, ¿verdad? Y bueno, quiero darle la bienvenida y a ver si nos saluda inicialmente Jimena, bienvenida, gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Cami, Ramón, feliz de poder estar acompañándolos aquí en Acción Ciudadana en Living y Política, y gracias por haber cerrado este ciclo conmigo. Espero que sea la culminación de un esfuerzo importante y que nos dé mucha fuerza para lo que viene. Súper. Y tenemos entonces como comentarista el día de hoy a nuestro core por la región metropolitana, Ramón Mayea Arauz, administrador público de profesión, fue vicepresidente nacional del partido y actualmente jefe de bancada de los cores de la DC de la región metropolitana. Bienvenido, Ramón, tú eres parte del equipo, así que nos acompañas para el cierre, comentando el proceso de los retiros del 10% y por supuesto los desafíos que tenemos para la política y a propósito de la nueva Constitución. ¿Cómo estás, Ramón? Hola Camila, hola Jimena, ¿cómo están? Bueno, muy contento de cerrar un ciclo de algo que fue una iniciativa muy rápida que surgió de nuestro equipo y que fue bastante exitosa y interesante, porque finalmente esto ha permitido que desarrollemos una discusión de fondo sobre lo que está viviendo el país a partir de una conversa con actores relevantes, conversas con actores que son protagonistas de lo que estamos viviendo y que también nos han podido dar luces de lo que estamos enfrentando. Todos tenemos una experiencia, una mirada de cómo estamos viviendo esta situación, y creo que nada mejor que cerremos este ciclo con Jimena, que yo creo que es hoy día la senadora protagonista de esta discusión. Realmente me parece que es un privilegio tenerla, y espero también, por supuesto, que le demos el tiempo a ella de que pueda contarnos bien en qué consiste la etapa que viene del tema del 10%, y obviamente que también poder hacer algunos comentarios respecto de cómo estamos viviendo desde el rol que uno cumple también esta situación crítica que vive el país. Eso. Súper, y no quiero partir la conversación y antes de dar el contexto, bueno, queremos recordar que hoy día, hace 54 años atrás, ¿verdad?, el presidente Frei promulgó la Ley de Reforma Agraria y Sindicalización Campesina, así que un gran día para conversar sobre la actual situación política y el legado que nos dejó don Eduardo, nuestro expresidente. Bueno, entonces, como para partir la discusión, un poco contextualizar en qué estamos respecto al proyecto de ley, ¿verdad?, de retiro de la AFP y los cambios que por supuesto se avisoran en la política y en la sociedad en Chile. Primero señalar que el actual contexto de la crisis sanitaria y económica sin duda ha necesitado de un liderazgo y de un gobierno que haya adoptado medidas excepcionales en tiempos excepcionales, ¿verdad? Sin embargo, han pasado 4 meses y no hemos visto con esas medidas excepcionales que requiere la gente, no la gente solo más vulnerable, sino también la clase media de este país, que sin duda necesita ver cómo se alivianan los costos de su economía familiar. En este contexto, entonces, es como parte este proyecto de ley. Aquí que está Jimena, tengo que decirlo, porque Jimena fue la primera, ya en abril no comenzó a hablar de este proyecto de retiro de fondos, ¿verdad? Y bueno, después ahora a través de una moción parlamentaria tenemos un proyecto de reforma constitucional, ¿verdad?, que basado en 2 articulados, primero el retiro del 10% de la AFP y además de la creación de un fondo de restitución que nos va a explicar Jimena en unos minutos más, ¿verdad? Pero quiero iniciar con una reflexión, pedirle a usted una reflexión inicial respecto a qué ha pasado con el gobierno en estos 4 meses, su
falta o nula capacidad de reacción a esta crisis y lo que ha significado que ha sido el Congreso entonces quien ha tenido que tomar varias decisiones en torno al Congreso y los partidos políticos de oposición, por supuesto que le ha tocado tomar distintas medidas que significan hoy día estar hablando de esta propuesta de retiro de fondos. Quiero partir contigo, Jimena, que le puedas contextualizar a la gente qué ha pasado en estos 4 meses. A ver, primero es importante decir que efectivamente, déjame responder una cosa que aquí es urgente para mañana y tenemos otra reunión a las 8:30 de la mañana. No te preocupes. Ahí sí. Ya. Nosotros partimos en marzo con una propuesta. A ver, en enero yo hice una propuesta de proyecto de ley que invité a varios colegas a firmarla, entre ellos José Miguel Insulza y Rabindranath Quinteros, para que pudiéramos recuperar nuestra facultad como legisladores de presentar reformas legales en materia de seguridad social. Y eso obviamente siempre y cuando no irrogara gasto fiscal. Y en marzo, frente al desastre que empezó a ocurrir, ¿no es cierto?, con el tema de lo que estaba pasando en Europa, en Asia, del COVID, nosotros presentamos un proyecto de ley de retiro del 10%. Sabíamos que lo iban a declarar inadmisible, pero lo presentamos igual y pedimos el patrocinio del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque veíamos que íbamos a quedar cortos en la capacidad de respuesta a las personas en esta pandemia. Lamentablemente, y lo digo de corazón, lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón. El gobierno se ha olvidado derechamente de al menos un 40% de la ciudadanía, a la que ha dejado fuera de toda ayuda, de toda política pública en medio de la pandemia. Y los diputados emprendieron esta reforma constitucional, que era lo mismo que nosotros habíamos planteado en el proyecto de ley. Ellos agregaron un tema del fondo solidario, pero el proyecto tenía dos artículos. Uno, que establecía la posibilidad de retirar el 10% con topes, el nuestro no señala tope, habla del 10%, y el tope era de mínimo 35 UF, o todo lo que tuviera ahorrado si tenía menos, y máximo 150 UF. Estamos hablando de algo así como 4.300.000, 4,5 millones de pesos, ¿ya? Y el segundo artículo, que no se aprobó en la Cámara de Diputados, decía relación con la conformación de un fondo solidario que iba a ser incrementado o formado por aporte estatal y aporte empleador. Y se señalaba que el presidente tenía 1 año para dictar la ley que le diera vida a este fondo. Eso no se aprobó, se cayó, no consiguió los votos necesarios para ser aprobado, pero sí se aprobó lo del retiro del 10% con los topes, los mínimos y los topes. Eso tiene que pasar al debate en el Senado. ¿Qué es lo importante de señalar? Primero, que el gobierno ha sido incapaz de entender que una pandemia es, como tú bien lo decías, Cami, en la introducción, es una situación excepcionalísima que requiere medidas excepcionalísimas. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de salirnos del círculo, mirar desde afuera y afrontar, ¿no es cierto?, una situación crítica que está poniendo en jaque a las familias. Tenemos más de 11.000 personas muertas, ¿ya?, por medidas que no se tomaron a tiempo o que fueron insuficientes. Y tenemos una situación social y económica muy precaria para muchos y muchas en nuestro país. Ya no es solamente las personas más vulneradas las que tienen una situación compleja, sino que también nuestra clase media, que contribuye día a día con esfuerzos, pagando sus impuestos, con su trabajo, sacando adelante a sus hijos con educación, la que hoy día está en una situación crítica. Han perdido el empleo, han perdido sus emprendimientos. Yo siempre hablo de qué pasa con las peluqueras, los peluqueros y las peluqueras, que hoy día hace meses no están trabajando. ¿Qué pasa con los dentistas, que tampoco pueden trabajar? Por nombrarte 2 sectores. ¿Qué pasa? Y me escribían ayer unos garzones, amigos míos, y me decían,
Señora Jimena, estamos en una situación crítica. Nosotros tenemos nuestras cotizaciones, nuestro ahorro en nuestras cuentas. No tenemos ingresos desde hace meses. Estamos perdiendo nuestras casas si no le pagamos al banco. Entonces, en ese contexto, en un contexto en que el gobierno se ha negado a todo, porque ustedes vieron lo que pasó con la ley de no corte de servicios básicos, aprobada, más de un mes sin promulgarse y finalmente la veta. Yo presenté, esa fue también una moción en la que tuve algo que ver, porque fue una de las mociones mías las que se fusionaron. Presenté una moción para postergar el pago de los dividendos. El gobierno no la ha querido apoyar y solo ha puesto trancas. Ahí está durmiendo en la Comisión de Economía. Hemos planteado que se posterguen los pagos de las contribuciones, los pagos de los impuestos de las personas, que se les den facilidades. Tú, Ramón, zona rural, las conoces súper bien, vino un reavalúo de los predios rurales, un reavalúo que en algunos casos es de 300 y 400%. Bueno, le pedimos al gobierno que la postergara, que la revisara, no ha querido. Entonces yo les puedo dar una suma de ejemplos de cosas que tienen que ver con nuestra clase media, que no ha recibido hasta el día de hoy ninguna ayuda, y no me quiero meter en las personas más vulneradas que supuestamente debieron recibir y no están calificando porque la ficha, ¿no es cierto?, de registro social de hogares las deja fuera, no califican, no les llegan las ayudas, y por lo tanto voy a darles un ejemplo. Una mujer de Cauquenes, madre soltera de 2 niñitos, que trabajó en programas de emergencia municipal, febrero y marzo. Bueno, no le dieron el IFE porque tenía ingresos formales. Está cesante. Y así podría relatarles un sinnúmero de casos. Entonces, en ese escenario, hoy día el 10% pasa a ser una esperanza para cientos de miles de familias, para millones de hombres y mujeres en nuestro país. Y el desafío es hacerlo bien en el Senado. Hacerlo bien porque obviamente nadie quiere que colapse la economía, ni que se generen más cesantes, ni que quiebren las empresas. Nadie quiere eso. Y se puede hacer bien. En Australia, porque aquí se ha dicho esto es impresentable, bueno, Australia, Finlandia, Francia, España, Estados Unidos, Perú lo han hecho. ¿Qué es lo que hicieron en Australia? En Australia dijeron, ¿saben qué? Pueden retirar dinero de sus cuentas de aquí a 24 meses en 3 cuotas. Ustedes ven cuándo lo sacan, porque no se sabe cuándo se va a necesitar y no se sabe cuánto va a durar. Entonces, con eso tú alargas el tiempo, no haces que todo el mundo corra a sacarlo desesperado para que quiebren los mercados, y le das, ¿no es cierto?, respiro a la familia. Porque hay muchas que a lo mejor no lo van a necesitar hoy día, pero lo van a necesitar después. Entonces, este sentido de pertenencia a una sociedad que lo está pasando mal, no existe. Aquí de verdad tenemos un presidente y unos ministros que, claro, tienen su casita calientita, tienen su comida, tienen su remuneración, tienen sus lucas, y no saben lo que es pasar hambre. No saben lo que es pelar el ajo para sacar adelante a la familia. Y eso duele. Duele porque nosotros lo estamos viendo todos los días con la gente del Maule, con la gente que me escribe de otras regiones, con la gente que me llama, y es dramático. Entonces, Camila, ese es el contexto. Tenemos ahora que enfrentar esto. Mañana hay Comisión de Constitución en el Senado. Andrés Alamán ha dicho que va a llegar al TC esto si no se respetan los quórums. Estamos hablando de una norma transitoria, y las normas transitorias tienen quórum de 3/5 y no de 2/3. Y si él quiere reescribir la Constitución, bueno, hagámoslo. Hagámoslo después del plebiscito, hagámoslo con, ¿no es cierto?, las personas que van a ser elegidas para eso, discutámoslo, ni un problema. Las reglas del juego. Las reglas del juego son las que le gustan a él. Eso. Gracias, Jimena. Sin entrar, Cami, en los expulsados, en los de los tribunales de disciplina, en los que han sido chantajeados y todo eso, porque eso ya es chimuchina. No vamos a entrar en eso porque ya la gente sin duda vio el circo de ayer y sin duda ya tiene un criterio más que formado respecto a eso, ¿eh? Parte del análisis de la vieja política y cómo nos estamos transformando en una nueva. Ramón, ¿algo que agregar, que puedas comentar con respecto a las medidas del gobierno para iniciar esta conversación del video?
yo quisiera complementar lo que dice Jimena, más bien desde la mirada territorial que tiene uno, que estando en la región metropolitana es como sentirse totalmente desplazado de la historia, digamos, porque finalmente todas las decisiones se toman en el gobierno central, desde Hacienda, y los gobiernos regionales están desdibujados totalmente. O sea, hoy día cuando más se necesita un sistema donde haya más descentralización, donde se puedan tomar decisiones desde los territorios que sean más atingentes a la realidad y a la crisis, eso es todo al revés, digamos, y el gobierno insiste en tomar decisiones que finalmente llegan lento, llegan tarde, o no llegan, digamos, y la gente sigue esperando, porque ya han pasado 4 meses de que empezó el confinamiento, y nosotros tenemos cuarentena total prácticamente en toda la región, y ni siquiera las cajas de alimentos le han llegado a la gente. Entonces, son 4 meses en que los problemas se van acumulando en las familias, digamos, se van acumulando las deudas, se van acumulando todas las situaciones que van volviendo dramática la situación, y nosotros lo que vemos todos los días es una chimuchina en la que finalmente pareciera como decir que los políticos están agarrados de las mechas por quién gana el punto. Pero yo creo que la motivación de los tomadores de decisión tiene que ser finalmente cómo resolvemos los problemas de la gente en una situación tan excepcional como dice la Jimena, para que realmente podamos llegar a ello, porque lo que se vive es dramático. O sea, uno habla con las vecinas, que son abuelas que cuidan a sus nietos, o personas que tienen personas a su cargo, adultos mayores, que no tienen ningún tipo de ingreso porque el Estado no tiene la capacidad, o no ha tenido la capacidad de llegar con eficacia a las personas para poder, primero que todo, que las distintas prestaciones que hoy día, o beneficios, bonos, IFE, todo eso, primero que todo pueda llegar a quienes cumplen con los requisitos, ni siquiera eso. Y además de los que no cumplen con los requisitos, digamos tengan la alternativa de acceder a otros medios de financiamiento como el que hoy día se está viendo en el Congreso a través del retiro del 10%. Entonces, de verdad que yo considero muy dramática la situación, y la considero muy agravada por esta forma tan ideológica y tan concentradora del poder y de las decisiones que está teniendo el gobierno y particularmente el presidente de la República. Yo quiero hacer recaer la responsabilidad finalmente en el presidente, porque si las cosas se quisieran hacer de otra manera, yo creo que también tiene que ver con el liderazgo y la toma de decisiones, que finalmente recaen en nuestro presidente, que tiene un exceso finalmente de atribuciones y de poder, y finalmente lo que nos ha quedado, y que yo he visto con mucho orgullo también, el comportamiento del Congreso hoy día, que finalmente termina dando la cara por el Estado finalmente para poder llegar a las personas. Hasta ahí voy a llegar como contexto. Gracias, Ramón. Para continuar la conversación, yo quiero pedirle a Jimena que nos pueda sintéticamente explicar un poco los alcances del proyecto y en especial el mecanismo que establece este proyecto para la devolución del monto retirado, porque yo creo que después de lo que pasó ayer se ha satanizado harto como en torno a, bueno, pero ¿qué va a pasar con cómo vamos a restituir los dineros? ¿Qué pasa si no se aprueba el artículo 2, ¿verdad?, transitorio que establece este fondo? Me gustaría que Jimena pudiese pedagógicamente explicarle a la gente que no está viendo y aprovechar de agradecer la audiencia de hoy, en qué consiste el proyecto. Ya sabemos el tema del retiro del 10%, los porcentajes, pero específicamente cómo se va a restituir en el tiempo a través de esos fondos. Jimena. Primero, Cami, es importante decir que el proyecto que se discutía en la Cámara no consideraba ninguna restitución de fondos, ¿ya? Lo que decía era, y voy a hablar de lo que se aprobó y después les cuento lo que no se aprobó, lo que decía era que las personas tenían derecho a retirar un 10% de sus ahorros hasta 150 UEFs como máximo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes ahorrados 40 millones, puedes retirar 4 millones porque eso es menos de 150 UEFs. Ya si hacemos el cálculo, estamos hablando de que si tienes 43 millones, retiras tu 10% aproximadamente. Si tienes 50 millones, no puedes retirar 5, solo puedes retirar 4.300.000. Si tienes 60 millones, tampoco puedes retirar el 10, que son 6 millones, solo puedes retirar 4.300.000. Entonces ese era el máximo de lo que se puede retirar.
y el mínimo es 35 UEFs, ya que es 1.004.000 pesos más o menos, algo así, ustedes pueden calcular ahí en la casa, ¿no es cierto? Multiplican las 35 UF por el valor del UF al día de hoy, 35 UFs. Si tú tienes menos de 35 UFs ahorradas, ¿qué dice el proyecto? Lo puedes retirar todo, ¿ya? ¿Cuál es el problema y creo que es bueno que se diga, cuál es el problema de este proyecto? Que cuando tú te vas al fondo, y esta es información oficial de la superintendencia, tú miras qué es lo que pasa con las personas que tienen entre 0 pesos y 5.000 pesos, es decir, entre 1 peso y 5.000 pesos, hay 43.000 personas que tienen solo 5 lucas en su cuenta. Entonces, para esas personas este proyecto no es solución, porque claro, retiran las 43 lucas y ¿ya? Entonces, esto es súper importante que la gente lo sepa. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Que tiene que convivir el proyecto del gobierno de los 500.000 pesos y el préstamo de 1.950.000, más este proyecto que va a la clase media, aquellos que sí tienen, ¿no es cierto?, un ahorro que les va a significar una ayuda para el momento que están enfrentando. ¿Qué es lo que no se aprobó? La creación de este fondo solidario, que el presidente iba a tener que dictar una ley en el plazo de 1 año, que iban a aportar empleadores y Estado, pero no decía en ninguna parte que esto era para reponer lo que se retiraba. ¿Ya? Entonces, todas estas elucubraciones son, la verdad es que elucubraciones, eso no se aprobó. ¿Qué es lo que vamos a discutir nosotros? Vamos a discutir, bueno, y también se aprobó que era sin impuesto, ¿ya? Sí. Lo que retiraban no pagaba impuestos. Que la verdad es una discusión también bien relativa, porque probablemente una persona que está hoy día sin ingresos, que es de clase media, que retira su 10%, los 4,5 millones, 5 millones, probablemente va a estar exenta de impuestos, porque si tú lo divides eso, ¿no es cierto?, por los meses, no le va a dar para ser una persona que esté gravada con impuestos. Por lo tanto, una discusión también bien absurda. El que dice, no, esto significa que es regresivo, porque... Qué bueno que me... ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? Y por último, su dinero, ¿ya? Y es por una sola vez, no es una política permanente. Y es para ayudar en medio de una pandemia, que es lo que no quieren entender los que le hacen la contra a esta cosa. No, y también, perdón que te interrumpa solo un segundo, pero hay que mirar que la mayoría de los fondos, de la gente que está en los fondos es clase media y que está justo, no son los súper ricos, por tanto el retiro no va a ser al tope, no va a ser al tope en un 80% de los retiros, entonces también hay que... Mira, y por último, ¿qué es lo que yo digo? Una persona que tiene, no sé, 80 millones ya ahorrados, que lleva trabajando 30 años de su vida y que retira 8 en una situación crítica, tampoco es cuestionable. Porque lo que va a hacer es enfrentar el compromiso del dividendo hipotecario, el compromiso de la universidad de su hijo, el instituto de su hijo, la comida, las cuentas de la luz. Antes de ayer estuve en un programa de televisión, Jessica, de Puente Alto, debía 600 lucas en 3 meses de luz. 600 lucas. Entonces, y tenía ahorrado 90 millones en su cuenta. Entonces, y tenía 58 años. Entonces, todas estas cosas son cosas que tenemos que traducir a la realidad y dejarnos de la academia, porque estamos en una situación excepcional. Después, ¿qué es lo que dicen? No, es que esto va a significar el colapso de los mercados. Si lo hacemos como Australia, en 24 meses plazo para que lo retire, con 3 cuotas, usted verá cuando la saca, también le das respiro al mercado, no la sacas de una, y no va a correr todo el mundo a retirar las platas. Entonces, creo que es importante ver esto en ese contexto, ¿ya? Y que el gobierno mantenga su oferta, porque hay gente, y aquí están los datos, superintendencia, insisto, que igual me llama la atención que una persona pueda tener 5 lucas, porque si ganaba el mínimo, al menos debe haber aportado 30. Si que tenga 5 no me cuadra, pero bueno, son datos oficiales, después nos meteremos en, ¿no es cierto?, en las preguntas de detalle, pero si tú miras esto, personas que tienen hasta entre 500 lucas y 1 millón de pesos, 897.000 personas. Esas personas, el 10% de 1 millón de pesos, ¿cuánto es? 100.000. Ya. Obviamente que si vemos el proyecto de la Cámara, lo retirarían todo. Así es. Porque retirarían, ¿no es cierto?, son menos de 35F, ya. 897.000 personas. Pero a lo mejor a esas personas les conviene
no retirar esto, sino que el bono de 500 y el préstamo de 1.950.000, que es mucho más que esto. Entonces creo que tenemos que hacer conversar los dos proyectos, de tal manera que los que tienen un poco más de ahorro, que les convenga esto, lo retiren. Y probablemente podremos discutir, ¿saben qué? Veamos modalidades para que sea un gancho, que la persona reponga esta plata, ¿ya? Que lo hagamos mediante incentivos, que le demos por cada peso que ellos ponen un peso al Estado, no sé, estoy pensando en voz alta. Hagamos algo que sea atractivo para cada trabajador en nuestro país, volver esa plata al fondo, ¿ya? Eso es lo que dice el proyecto de la Cámara. Vamos ahora a discutirlo en el Senado. Yo obviamente estamos trabajando ya cómo indicarlo para que sea una cosa que sirva. Hay hartas cosas interesantes encima de la mesa, y yo creo que lo más importante de esta discusión es, primero, que tiene que ver con la pandemia. Yo creo que la pandemia ha sido, con todo lo dramático, con todo lo brutal, con todas esas familias que perdieron a alguien en sus casas, y que va todo mi cariño para ellos, la pandemia nos ha dejado algo que creo que tiene que ser una oportunidad para el país. Les ha mostrado a muchos el país verdadero. Esos que no lo conocían, que se han sorprendido, ¿no es cierto? Y nos ha permitido transparentar ciertas conversaciones como la de pensiones. Descarnadamente, desnudamente, si se quiere, en los números puros y duros. Y eso yo creo que es una oportunidad, pero tenemos que aprovecharla. Y tenemos que aprovecharla bien, porque el país lo construimos todos los días con nuestro esfuerzo. Unos más esfuerzos, otros menos esfuerzos, pero todos ponen algo. Y creo que la clase media es la eterna olvidada siempre. Y eso no puede ser más, porque tiene que tener recompensa. Porque no puede ser que porque una familia, que el papá y la mamá trabajan y se sacan la cresta, por 10 lucas quedan fuera de todos los programas de focalización. Y el hijo no califica para una beca, ni para la gratuidad, ni para nada. No puede ser. No puede ser. O sea, creo que tenemos que cambiar la lógica de la política pública. Y tenemos que cambiar también la lógica de este gobierno y de otros gobiernos, en que el bonito nos deja tranquilos. No más. Super, Jime, yo creo que contesta varias preguntas que la gente que ha ido realizando en el contexto del retiro del 10%, más allá de que, como tú muy bien los decías, y solo para reforzar, cada una de las personas que salió al cacerolazo, que entendió de qué se trata, entiende que esto es una situación excepcional y que hay que mirar la realidad. Quiero saludar, antes de seguir en esto, quiero saludar a quienes están conectados con nosotros: Oliver Rojas, Mario Lizana, Felipe López, Carmen Mayorga, tremenda camarada, un saludo para ella. La camarada mayor. Sí, Alejandro Conejero. Oye, un besito a las Cármenes. Un besito, Sí, además, tiene razón. Un abrazo, Carmen, para allá. Oye, yo estaba mirando, perdón la interrupción, Cami, pero estaba mirando, tú dijiste, y es un buen recordatorio, dijiste, hace 54 años atrás se promulgó la ley de sindicalización campesina. Y fuera de broma, hoy día es el Día de las Cármenes, pero un día como hoy, que se promulgó esa ley, nació una hija de Eduardo Frei, Carmen Frei. Ah, mira. Mira, además, entonces un cariño también para Carmen. Un tremendo abrazo para nuestra querida Carmen. Vamos a seguir la discusión y acotando un poco esto muy pedagógico que Jimena nos ha ido construyendo para la gente que nos está viendo. A mí me interesa también destruir algunos mitos en torno como a lo que se ha ido instalando en la discusión, ¿verdad? Porque yo creo que el sector de este país ha tratado durante 30 años de decir que ellos son los del Excel, ellos son los del número, los de la macroeconomía, y nosotros somos, entre comillas, los populistas, etcétera, y hay que ir rompiendo con esos procesos, porque finalmente le hacen mal a la democracia y le hace mal respecto a la mentira de la gente. Entonces, te quería preguntar dos cosas. Lo primero es si ya podemos dimensionar cuál puede ser el impacto macroeconómico respecto a los retiros, y lo segundo es como en relación a cuáles serían las implicancias del retiro de fondos previsionales de los trabajadores. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí hay una
se ha satanizado que si sacamos el 10% se va a destruir el mercado de capitales, no vamos a poder entonces de aquí en adelante resurgir y retroceder 30 años en la economía. Sin embargo, todo ha dado ejemplo de cómo han realizado este experimento otros países que tienen un proceso económico mucho más moderno que nosotros y un sistema de seguridad social. A mí me gustaría que nos pudieses profundizar como en las implicancias del retiro para los trabajadores, Jimena. A ver, voy a ser bien pedagógica para responder esta pregunta porque me la han hecho varias veces y creo que vale la pena. Ustedes se acuerdan que hace un tiempo atrás los mercados se pegaron una baja impresionante, 57.000 millones de dólares perdieron ya entre fines del año pasado y marzo de este año. Y voy a ponerlo con peras y manzanas. Una persona que tenía 100.000 pesos perdió 20.000 pesos, ¿ya? Y le quedaron 80 lucas, ¿ya? Si nosotros aplicamos el criterio que ocupó CIE el fin de semana pasado para una publicación que sacó ahí un diario, ¿ya? Y estimamos que la rentabilidad va a ser de un 4% de los fondos, esa persona tendría que rentar 3.200 pesos, ¿ya? Durante los 6 próximos años para recuperar esos 20 lucas que perdió. ¿Ya? ¿Estamos? Si esa misma persona que se quedó con 80 lucas le saca el 10%, o sea, 8 lucas, ¿ya? Le quedan 72.000. Necesitaría al mismo interés estimado de CIEDES 3 años para recuperar las 8 lucas que sacó. Entonces, cuidado con las afirmaciones que hacemos porque tampoco es, como me dijo hoy día un tremendo economista, Ricardo Francis Davis, que estábamos conversando. Acá además con nosotros. No es que se vaya a desplomar el tema, ni que vaya a ser un impacto tan terrible. Sí, le va a bajar un 10%. Si es una persona que se va a pensionar hoy día, tiene que pensar que si ocupa la plata, va a tener una pensión 10% menor. Y se los voy a poner con otro ejemplo, para que sepamos de qué estamos hablando. Y también con los datos del CIEDES, ¿ya? Del fin de semana pasado. Una mujer que retira, que ganaba el ingreso mínimo, que retira su 10%, 1.004.000 pesos, va a tener una pensión, ¿ya? De 2,2 UF, algo así como 68 lucas, que va a ser menos 18% más baja, vale decir 14 lucas menos que lo que podría haber sido. Pero en uno u otro caso, 68 lucas versus 82.000 pesos, esa persona estaría con una pensión en el sistema de pensiones más baja que la pensión básica solidaria, que es de 141.000 pesos. Entonces tampoco es, perdónenme que les diga, una cosa así que es terrible, ¿ya? Sí, son 10 lucas, 12 lucas menos, pero esa persona estaría beneficiándose con una pensión básica solidaria sí o sí. Y respecto del impacto en los mercados, que es lo que decían Ricardo, básicamente decía, oye, 90.000, 100.000 millones de dólares están fuera. Un buen gestionador de mercados lo que hace es liquidar fuera, no adentro, y traer hacia adentro. Y si tú además lo haces con gradualidad, vale decir, le dices, ¿sabe qué? Usted va a poder retirar esta plata en los próximos 18 meses, para asimilarlo al plan este que firmaron, ¿no es cierto?, algunos con el gobierno, en los próximos 18 meses lo va a preocupar usted y lo va a poder retirar en 3 cuotas, no en una. También diluyes el efecto. Así es. Súper, Jimé. Me quiero permitir sacarte un poco de la conversación del retiro del 10% para hacerte una pregunta política. Ahí tú ves si me la responde o no me la responde, pero necesito hacer esta reflexión y se la voy a preguntar también a Ramón después, pero en esta circunstancia de la crisis sanitaria, más que la crisis social, porque vivíamos un proceso de desarticulación de la oposición que era muy difusa, líquida, entonces no habíamos tenido como lo que sí se ha visto en estas circunstancias de la crisis sanitaria. Ha permitido que la oposición trabaje mancomunadamente en el Congreso, específicamente en el Congreso. Mi pregunta es, bueno, ¿esto abre la posibilidad de pensar en una futura alternativa o construir una alternativa de confianza para que la gente pueda volver a creer en la centroizquierda
Han existido conversaciones en el Congreso, los partidos? ¿Qué opinas respecto a esta posibilidad de ir construyendo de a poco, por supuesto, generar alternativa para los procesos que se vienen? Jimena. Yo creo que tenemos que ser capaces de reconquistar la ciudadanía. Y para eso tenemos que hacer más sentido común en lo que decimos y en lo que hacemos. Porque de verdad, no sé quién lo decía hoy día, pero creo que los técnicos tienen que dar muchas explicaciones de las cosas que hoy día tenemos como resultado de sus asesorías, ¿ya? Y creo que es tiempo de la política en serio, de la buena política. Si nosotros no somos capaces de... Mira, yo no sé, Ramón, creo que lo comenté contigo, pero yo hablé de la clase media hace 15 días atrás, de manera desesperada, e instalamos el discurso de la clase media. No estaba en el panorama. Cuando se firmó este gran acuerdo económico, no estaba la clase media. Entonces, si nosotros empezamos a hacerle más caso a nuestro corazón, a nuestro instinto, a lo que estamos percibiendo, creo que la ciudadanía va a volver a creer en nosotros. Y recién ahí se puede pensar en una alternativa de algo. Pero mientras no hagamos eso, la verdad es que yo lo veo súper, súper lejano, súper lejano. Súper. Y a propósito de esos desafíos, te doy el tiro a la palabra, Ramón. Ya. Lo vemos lejano, pero tenemos un proceso constituyente no tan lejano. Y en eso creo que sí tiene que haber unidad de propósitos en torno, o alguna unidad en torno a las ideas que nosotros le vamos a proponer al país, que el país además, o Chile y la gente la tiene muy clara. La democracia, como la concebíamos hace 20 años atrás, ha cambiado, ha evolucionado, y hoy día es la ciudadanía quien ha instalado la agenda completamente. Entonces, eso obliga a repensar los procesos de representación y participación, no solo en los partidos políticos, sino en la política en general. Y eso sí significa pensar por lo pronto, en el proceso constituyente que se viene, que genere condiciones para generar alternativas de todos lados. Ramón, la misma pregunta para ti. ¿Existen condiciones o alternativa que viene primero, que viene después? Sí, mira, yo lo primero que diría es que creo que está totalmente conectado lo que pasa hoy día con lo que tiene que pasar o lo que puede pasar el próximo año. Y lo digo porque a propósito de la discusión del proyecto de ley que se aprobó ayer en la Cámara, todos fuimos testigos de cómo la gente celebraba masivamente en todas partes. La gente aplaudía, la gente salió a la calle, la gente realmente estaba muy atenta a lo que estaba pasando en el Congreso. Y eso lo que nos dice es que la ciudadanía está muy pendiente de lo que la política está haciendo hoy día. La política, a diferencia de varios años atrás, ya no es un espacio oscuro, cerrado o un espacio, digamos, donde hay muy pocos que interactúan. La política hoy día, y en este momento particular, está en un momento que yo creo que es privilegiado y también es una gran oportunidad para que efectivamente a partir de esto la política y los políticos podamos también reconocer con la confianza de la gente. Lo primero es que a partir de lo que pasó en octubre, que fue un estallido social generado por la ciudadanía, los partidos fueron capaces de reaccionar en el Congreso y hacer un gran acuerdo. Ese acuerdo se tiene que cumplir y eso significa que en octubre tiene que desarrollarse, se tienen que generar todas las condiciones para que la ciudadanía pueda participar del plebiscito. Y asimismo, hay un complejo cronograma de distintos procesos que se van a vivir hacia el próximo año, y hasta la elección presidencial, elegir congresales, hacer un proceso constituyente si es que se aprueba, y yo creo que la gran mayoría de la gente va a votar por una nueva constitución, y lo que significa que se va a abrir un proceso constituyente, o constitucional, como le llaman, y finalmente también está el proceso paralelo que es el que es la presidencia de la República. Entonces, la fuerza de las circunstancias ha unido a la oposición en un comportamiento que ha sido al unísono. Donde yo, por eso es que yo destacaba al principio a la Jimena, porque la Jimena efectivamente está siendo protagonista de esta discusión sobre el tema del 10%, y ya hace varios meses ha venido instalando esa discusión.
Pero paralelamente se va configurando las alternativas o las opciones que se tienen que preparar para concursar por la presidencia de la República y finalmente por una idea diferente de cómo se administra el poder en el país y de cara a la ciudadanía. Y en ese sentido, a mí me parece muy bien lo que está pasando en el Congreso. Creo que finalmente es la oposición la que está dirigiendo finalmente los destinos del país, así como se está viendo hoy día, de alguna manera, pues, se puede ver como una caricatura, pero lo veo como una gran oportunidad. No podemos definir hoy día lo que va a pasar en el futuro, pero el futuro tampoco es de tan largo plazo, es de ese futuro del que estamos hablando. Y en ese sentido, no sé, pues allá hay senadores como el senador Arboy, que ha hablado del momento socialdemócrata, han ido muy allá tal vez, pero no sé si de repente la Jimena puede ir también un poco más allá respecto a eso, porque yo creo que efectivamente se empieza a configurar, o existe la posibilidad de configurar un escenario nuevo, donde personas como la misma Jimena y otros más pueden ser muy protagonistas. No sé, Jimena, si quieres responder. Si no... Es que, ¿sabes lo que me pasa? Gracias, Ramón, por tus palabras. Tú sabes el cariño enorme y la admiración que te tengo. Creo que hoy día es el tiempo de enfrentar la pandemia y de aportar a las soluciones, porque de verdad la situación es muy, muy crítica. Cuando yo veo, perdóneme porque me duele en el alma, cuando veo ollas comunes, cuando veo comedores solidarios no solo en mi región, en muchas partes del país, cuando la cantidad de mensajes que nos llegan de peticiones de ayuda de alimentos, de plata para pagar el arriendo, la verdad es que duele, de verdad duele, porque uno pensaba que íbamos saliendo de eso, que sí, nos quedan los campamentos, es verdad, pero cuando las personas de los barrios tienen que organizarse para levantar un almuerzo solidariamente, nos refleja lo frágil que es nuestro país y cómo se ha ido concentrando en exceso la riqueza. Entonces, yo por eso les decía, yo creo que de verdad esta pandemia debiera servir como un llamado a atención, hacer las cosas bien, para que los empresarios de nuestro país reaccionen y no armen una especie de cartel con una carta en el diario. Horrible. Que de verdad saca lo peor de ellos. Porque ellos no son así. Es como parece que se juntaran y se potencian en lo malo, cuando tienen que potenciarse en lo bueno. Ellos le dan empleo a mucha gente. Detrás de sus esfuerzos hay muchas familias. Entonces, algunos, ¿para qué quieren más? Si no van a tener vida para gastar. Y me duele, créanme que me duele, porque cuando veo que en el mundo, los más ricos del mundo dicen tenemos que ponernos. Aquí en Chile, los más ricos sacan un artículo de página entera para decir se está destruyendo el modelo. No decía eso, pero bueno, eso En el fondo. Y yo no quiero destruir el modelo, ¿eh? No soy de las que crea que haya... No, yo quiero que lo hagamos bien. Yo quiero que en la noche, cuando un papá y una mamá lleguen a su casa, ojalá no a las 9 de la noche, sino que a las 6:30, 7 de la tarde, se sienten con sus hijos y se sientan tranquilos. Gracias, Jimé. Quiero, antes de seguir, darle un saludo especial a Francisco Roja y a Eulalia Lizama, que son camaradas de Melipilla que han seguido todos los programas, estos 8 capítulos, así que solo agradecerles por la audiencia. Te quiero llevar ahora, Jimena, el público está haciendo muchas consultas, pero quiero seleccionarlas y que tú le contestes a ellos directamente y así puedes aclarar. En la primera consulta, que me las hacen varios, pero lo quiero sintetizar, es qué pasa con los pensionados que siguen trabajando, pero que ya tienen una jubilación, ¿verdad? Respecto al retiro del 10%. Y la segunda pregunta, que lo hace, déjame
la señora María Angélica, ¿verdad? Que tiene un temor que tú le vas a poder aclarar, que es que, ¿qué pasa si el presidente de la República, o si es que el presidente de la República puede vetar este proyecto de ley de reforma constitucional, ¿verdad? Para que la gente no pueda retirar sus votos. A ver, sobre los pensionados, el proyecto de la Cámara habla de afiliados, no habla de pensionados. Mi proyecto, el de marzo, habla también habla de cotizantes, vale decir, activos o inactivos. Y por lo tanto es un tema que es discutible en lo que se aprobó en la Cámara, porque en estricto rigor debieran ser todos los trabajadores activos y los pensionados de retiro programado. Los que quedan fuera son los de compañía de seguro, ¿ya? Renta vitalicia, ¿no? Renta vitalicia. Y ese es un tema. Es un tema. Y son hartos, ¿no? Sí, sí, pero ellos debieran calificar, ¿no es cierto?, para las ayudas que el gobierno está implementando que podríamos mejorar. Y respecto al veto, Jimena, para que le explique a la señora María. Respecto al veto, nos queda una larga batalla, nos pueden llevar al Tribunal Constitucional alegando que es inconstitucional lo que estamos haciendo, en fin, es una larga batalla, larga batalla. Solo comentar, Cami, que yo tengo la claridad absoluta de que la gente está muy pendiente de lo que está pasando en el Congreso y la gente sufre con esa posibilidad del veto. O sea, con la Jimena compartíamos el dato del 80, más del 80% de la población chilena que está de acuerdo con esta iniciativa, sabiendo la gente que es una solución a la que se llega porque no se pudo llegar con otra mejor antes, digamos, porque el gobierno se equivocó. Pero la gente está clara de lo que está pasando, tiene claro también un poco los costos de una decisión como esta, y sabiendo esos costos, sufre con la idea de que después el presidente pueda vetar una ley aprobada en el Congreso. Sí, yo les pido, y si me ayudan a difundirlo, súper, hay un sitio que se llama nuestrosfondos.cl, donde estamos sumando firmas ya llevamos en menos de 2 semanas, estamos cerca de las 70.000, déjame mirarla porque estaba abriéndola, estamos mira, casi 70.000 firmas, así que si nos ayudan con eso se agradece, porque estamos juntando firmas para el 10%. Y obviamente cuando uno mira las encuestas, más del 82% a favor de esto, el 10%, solo el 10% cree que los anuncios del gobierno son buenos en materia de clase media, el 90% dice que no, por lo tanto está claro que hay que seguir empujando esto. Así es. La última pregunta que te quiero hacer. Oye, otra cosa que no dije y me lo soplaba aquí el Mati Roja. La gente que saca... Bien, saludos al Mati entonces. La gente que saca el 10% no lo va a guardar debajo del colchón, va a pagar cuentas, va a comprar en el supermercado, activa la economía, o sea, vuelve, solo en impuestos, vuelve el casi 20% de lo que se sacó. Quiero decir que activa la economía, pero por sobre todo la economía local, que es además, lo que a este gobierno le ha faltado potenciar como medidas de política pública, el entendimiento de la comunidad como parte importante de la economía. Ese es el problema de las cajas, ¿sabes? Cuando pudo haber potenciado la economía local. Súper, te quiero llevar a otro estadio, el Estadio Constitucional, porque me lo pregunta Verónica, así que bueno, ya vamos al Estadio Constitucional. Nos dice Verónica que se viene una nueva constitución, que es lo que esperáis y lo que esperamos todos, ¿verdad?, en un futuro más o menos próximo, y eso obliga a revisar un nuevo modelo o un nuevo sistema de seguridad social. Te pregunta Verónica, entonces, en este camino, ¿cuáles deberían ser los criterios mínimos para definir este nuevo sistema o nuevo modelo de protección social respecto a la vejez? Bueno, en Chile no tenemos seguridad social, no tenemos un sistema de seguridad social, lo que tenemos es un sistema de ahorro individual con un aporte del Estado para aquellos que no califican o que no logran ahorrar, ¿ya? Que es la PBS o la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario. Pero no tenemos un primer pilar de seguridad social como existe en otros países. Y creo que nosotros debiéramos ser más audaces en esta discusión
yo he planteado que estoy de acuerdo con avanzar a la creación del sistema mixto, con ese pilar solidario, pero si nosotros no revisamos lo que ocurre con el 10% y el sistema de capitalización individual, la verdad es que a lo mejor en 40 años tenemos mejores pensiones. Y hoy día, haciéndole ajustes a el 10% y a la forma en que se calculan las pensiones, podríamos aumentarlas entre un 20 y un 80%. Y a la Hoy, extensión de la vida también. con la tasa de interés técnico, con el corte de la tabla de mortalidad, terminarla, ya, porque eso de verdad que no tiene ninguna lógica, con eliminación del factor de ajuste y con la corrección en el tema de comisiones de intermediación y otras hierbas. Súper. Perfecto. Súper. Lo que antes se nos pasó la hora volando, quiero decirles que hay muchas preguntas que quisiera hacer y además llevar a distintos estadios a Jimena, porque sin duda una gran líder, no solo del partido, sino como de los procesos que se vienen, y por tanto podríamos conversar sobre muchas cosas, y es por eso que aprovecho de invitarte desde ya para la próxima temporada que nos pueda volver a acompañar. Porque este es un espacio donde no solo se encuentran camaradas, sino, como lo dice nuestro nombre, esperamos llegar e impactar en la ciudadanía respecto a los temas y a las ideas del Chile de hoy y también del Chile del mañana. Y a propósito de eso, les quiero pedir una reflexión a los dos. Primero, como en relación a, bueno, la crisis social del 18, ¿verdad?, y el coronavirus, pero se han desatado una cantidad de reflexiones y análisis en torno a un común denominador, que es la profunda desigualdad y la vulnerabilidad social que envuelve este modelo o este sistema, ¿verdad? Es por eso que la gente se siente como se siente, ¿verdad?, el día de ayer cuando se aprueba el 10% que sale a celebrar, porque también hay una cuestión que tiene que ver con cómo la ciudadanía deja de sentir o percibir cómo es abusado constantemente. Eso es de una perspectiva más bien sociológica, pero me gustaría escuchar en ustedes una reflexión respecto a los desafíos de la política para, uno, afrontar la crisis, una o dos ideas para afrontar esta crisis y para iniciar esta construcción, ¿verdad?, de un Chile nuevo o un Chile que tiene que avanzar hacia un mejor modelo de desarrollo económico, social y político. Yo sé también ahí que Jimena podría hablar durante mucho rato respecto a sostenibilidad, modelo de desarrollo sostenible, además porque es una mujer bien multifacética, no la quiero, por tiempo no la puedo llevar ahí, pero sí hacer una reflexión mínima como respecto a cómo afrontamos desde la política esta crisis y cómo vamos sentando las bases para el futuro, para las nuevas reglas de Chile de aquí a 30 años más, no solo como mecanismo de la Constitución, sino como este nuevo contrato social que se hace más que necesario tener. Voy a partir por Ramón y dejo a Jimena para que pueda cerrar. Ramón. Gracias, Cami. A ver, es una pregunta que yo sé que puede tomar mucho tiempo, pero yo lo primero es que creo que la Jimena ha dicho una cosa central. Lo primero que yo creo que para lo que viene desde hoy es muy importante poner reglas del juego para hacer buena política, ¿no? La buena política en la que nosotros miramos lo que pasa en la gente, en la ciudadanía, y a partir de eso nos hacemos cargo de lo que las grandes mayorías de este país están viviendo, ¿ah? O sea, este es un país en que tenemos, de alguna forma se nos ha evidenciado el nivel de desigualdad que existe en el país, las precariedades que vive nuestra sociedad en distintos ámbitos, lo que le da una tremenda dinamicidad y complejidad a los desafíos que se abren hacia adelante, digamos. Son múltiples, son muchos, digamos, y yo creo que es muy importante, lo más importante creo yo, es mirar de cara a la ciudadanía, hacer un trabajo conectado con la gente, escuchar mucho, empaparse de esas realidades y con la gente trabajar en propuestas y en un trabajo que nos permita desarrollar las distintas agendas que tenemos que desarrollar, porque son muchas las complejidades que tenemos y yo me quedo con lo que decía Jimena, hacer buena política y política de cara y con la gente. Yo creo que, porque son muchas las cosas que podría decir, digamos, pero claramente cuando uno conversa con la gente, se conecta con ella en el territorio, se da cuenta de que todos los días aparecen desafíos nuevos que nos ponen dificultades
pero también que de esos desafíos nos tenemos que hacer cargo. La desigualdad creo que es principal. Eso. Y yo voy a cerrar con una reflexión de la que estoy cada vez más convencida. Creo que los momentos de crisis son momentos que son oportunidades para los países, y probablemente Alemania, después de la Segunda Guerra, lo aprendió, y lo aprendió de manera muy dura. Y probablemente por eso hoy día es la nación que es, una nación que es ejemplo en el mundo. Y yo soy una profunda admiradora de Angela Merkel. Creo que ha demostrado un liderazgo, una empatía, un ponerse en el lugar del otro, con además un manejo técnico, político, de verdad impresionante. Y creo que Chile debiera aprovechar esta como una tremenda oportunidad. Tenemos que apelar a los corazones de las personas, al esfuerzo, que para la gente más sencilla, más vulnerable, más vulnerada, la verdad es que no es nada distinto a lo que hacen todos los días. Pero si lo hacemos como una invitación a un modelo de desarrollo distinto, creo que les va a hacer sentido. Y si nos ven a todos en eso. Y en esa línea, yo creo que rescatar lo que está haciendo Ámsterdam, que es la política de la dona, no sé si lo han leído ustedes, pero que establece un modelo de desarrollo distinto, en donde que la toma Ámsterdam, el alcalde de Ámsterdam la toma de una economista de Oxford que se llama Kate Raworth, y que establece que en el centro de la dona, ustedes conocen las donas, ¿no? Sí. En el centro de la dona están los derechos fundamentales: alimentos, salud, educación, ingreso y trabajo, paz y justicia, voz política, equidad social, igualdad de género, vivienda, redes de energía, agua. Esos son 12 derechos sociales fundamentales. Y entre estos derechos sociales fundamentales y el eje externo o el radio externo de la DONAT está la reducción de la capa de ozono, el cambio climático, la acidificación de los océanos, el exceso de nitrógeno y fósforo, la extracción de agua dulce, la conversión del suelo, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación, el aire, en fin. Y entonces dice que la sociedad tiene que moverse entre estos derechos sociales, que son el piso, ¿ya?, de toda persona, de toda población, y los límites del ecosistema, que es el techo. Y que todo lo que hagamos tiene que ser para garantizar estos derechos sociales, que son los mínimos, y nunca nos podemos salir de esos máximos. Y que eso es lo que ellos van a hacer como ciudad de Ámsterdam, post-COVID. Ese es el desafío. Y que esto está dentro de los 12 Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas al 2030, y que si se logra erradicar la desigualdad extrema y erradicar el calentamiento global, lo que vamos a ser capaces es de tener una comunidad donde todos y todas nos podemos desarrollar. Los que no son capaces, dice el alcalde de Ámsterdam y la economista Kate Raworth, los que no son capaces de garantizar estos objetivos o pilares, están viviendo en el hoyo de la dona, es decir, fuera de un mundo justo, fuera del modelo, y eso es algo que un país, una sociedad no se puede permitir. Y en el borde externo de la dona están obviamente los límites al modelo, a la capacidad del planeta. Entonces la dona, o donut, es todo lo que está entre el medio y los dos límites, interno y externo. Y yo creo que si nosotros nos pusiéramos un desafío como país de movernos en esos límites, ¿ya?, en los internos y en los externos, y hiciéramos sentir a la ciudadanía que somos capaces de eso,
podríamos discutir la eficiencia del mercado, la racionalidad del individuo y su egoísmo, la simplicidad mecánica de la oferta y la demanda, la inevitabilidad de la desigualdad y el crecimiento sucio como fases de desarrollo. Creo que si nosotros fuéramos capaces de poner un desafío así, ambicioso, esta pandemia nos habría marcado positivamente. Así es. ¿Puedo hacer un comentario adicional, Cami? O sea, complementando lo que dice Jimena, que yo creo que una de las cuestiones destacables que tiene el mundo hoy día justamente son los objetivos del desarrollo sostenible, que reemplazan a los objetivos del milenio, digamos. Y estos objetivos, que tienen como fecha el 2030, que son 17, además de ser sostenibles en su definición básica, su objetivo número 17 son las alianzas para lograr los objetivos. Y estos objetivos no están, digamos, destinados solamente a los estados o los gobiernos, sino que están destinados a los estados, al sistema económico y a la sociedad civil también. Y eso es algo muy interesante, que es un llamado, las alianzas para lograr estos objetivos. Eso es un llamado muy interesante que complementa lo que dice Jimena, para que todos los actores de la sociedad se sumen en este desafío de sacar adelante finalmente todas estas circunstancias o elementos que mencionaba la Jimena Ladona, por ejemplo. No se pueden lograr solo con la política o con el sistema estatal, sino que tienen que estar los empresarios comprometidos, las personas comprometidas, la ciudadanía activa. Y solamente quería comentar eso, que me parece súper importante, porque tenemos que tener otro concepto de democracia hacia adelante que incorpore a todos los actores. Súper. Antes de despedirnos, quiero, Jimena, si nos puedes volver, porque empezaron todos a comentar sobre la página del retiro, así que si puedes volver, darle la página a la gente. www.nuestrofondos.cl. Perfecto, y aprovechar de contarte, Jimena, que nos han visto, han estado conectados durante todo el programa más de 250 personas, que agradecemos desde ya que hayan permanecido con nosotros durante esta hora de conversación. Agradecer también a nuestra senadora Jimena Rincón, quien desde ahora lo ha venido dando desde siempre esta batalla. Nosotros venimos escuchando de Jimena estos procesos de previsión social, AFP, etcétera, hace mucho tiempo, pero hoy día toca una gran batalla que se inicia en el Senado, ¿verdad? Perfeccionar quizá lo que se ha logrado en la Cámara, agradecer la disposición de compartir con nosotros el día de hoy, y por último agradecer al equipo de Acción Ciudadana, este grupo generacional, ¿verdad?, que hemos con mucho esfuerzo construido estos 8 primeros capítulos pertenecientes a la primera temporada, dejarlos invitados desde ya a la segunda temporada, que vamos a tratar, ¿verdad?, de darle un factor adicional en esta ocasión y empezar a pensar también en este Chile que queremos, que soñamos y que esperamos que se inicie la construcción de este proyecto, y que es deber, además, un deber generacional que tenemos todos nosotros de construir nuestro Chile de aquí a 30 años más. Eso por mi parte, darles un agradecimiento también a Ramón, que nos acompañó el día de hoy como comentarista, y nos vamos a volver a encontrar en la segunda temporada. Jimena. Solo algo que me pareció entretenido para que lo sumen ustedes el otro día en las conversaciones de la agenda de mujer, con las mujeres del partido, para que lo sumen ustedes, porque me pareció buena idea. A los invitados pregúntenle película o serie que recomiendan y libro que recomiendan. Mira, entonces vamos a partir ahora. Excelente pregunta. Yo dije 2, se las comparto porque me parecieron súper interesantes. A mí me encanta la historia novelada, pero vean Versalles. De verdad es larga. Por primera vez después de mucho tiempo pude verla, memorear todo eso sí, porque es muy larga. Y libro creo que es pertinente, pero así al callo para ahora, a pesar de que es de varios siglos atrás, Historia de 2 ciudades de Charles Dickens. Leanlo. Buenísimo. Gracias, Jimé. Un abrazo gigantesco a toda la gente que nos está viendo desde las casas. Esperamos que nosotros, si bien tenemos distanciamiento físico, no podemos perder nuestro distanciamiento social. Tenemos que seguir construyendo comunidad. Nosotros, como demócratas cristianos, además, vamos a propender a que eso siga
pasando y que se sigan construyendo los tejidos sociales que nunca deben romperse, y para eso nos mantenemos conectados, ¿verdad?, con la gente y entre todos nosotros. Gracias por vernos hoy día, gracias Jimena, gracias Ramón, que estén bien, chao. Chao.